La democracia, las reglas de juego que nos rigen desde hace 250 años. Y este sistema político que le promete al pueblo la elección de sus derechos y funcionarios públicos, para que guíen la nación por el mejor camino. Pero, ¿realmente conocemos la democracia? La historia nos ha hecho creer esta gran falacia, el hecho de que vivimos en una democracia. Países como México dicen practicar el sufragio de manera libre y abierta, que es una de las bases de la democracia, pero 73 años de priismo nos dicen otra cosa, que solamente han aprovechado los recursos del país para enriquecerse ellos mismos. Pero no solo México es un ejemplo. Como ya se analizó antes, Estados Unidos ha influenciado en gobiernos de Sudamérica durante la Guerra Fría, creando grandes dictaduras y problemas sociales. Otro ejemplo es Alemania a mediados del siglo, con la dictadura de Hitler, en la cual propone un nuevo orden mundial a base de una democracia falsa. La mayoría de los países en el mundo han sufrido este tipo de situaciones en las cuales cambian de sistemas políticos a base de revoluciones. Todo esto para que el país continúe su crecimiento. Esto fue lo que pasó a finales de los siglos XVIII y XIX, donde era el fin de las monarquías y se le daba paso a la democracia, cuando solamente aquellos que tenían el poder del Estado hacían pensar al pueblo de la llegada de una nueva esperanza. Esto sucede más en países donde el crecimiento económico es más lento y difícil. La población es más fácil de manipular y los funcionarios tienen más control sobre el país que el propio pueblo. Esto ya rompe las reglas de lo que es principalmente una democracia. Este siglo está siendo muy controversial en nuestro país. Los cambios de partidos políticos en nuestro gobierno y cómo estos son alimentados a base de corrupción y mentiras que solamente dañan al país. Cuando empezó el siglo XXI, llegaba una nueva era para México. El cambio que muchos esperaban y deseaban. La salida del PRI del poder de México. Entonces llegó el PAN, con nuevos ideales y propuestas que iban a sacar todos los problemas del país que teníamos en ese momento. Para no alargar la historia, esto no funcionó. Problemas de corrupción en sus proyectos, enriquecimiento ilícito y contratos con el narcotráfico. Entonces llega el siguiente sexenio, y el pueblo de México busca otras opciones. Las más llamativas son AMLO del PRD y Felipe Calderón con el PAN, a pesar de los graves escándalos que afectaron su imagen con el FOBAPROA. El PAN hizo tan mal su trabajo en el gobierno del 2000 al 2006 que no les dieron una segunda oportunidad. Al ver ellos que iban perdiendo contra la competencia, se realizaron campañas negras que tampoco fueron de gran ayuda, y al final se hizo el fraude electoral y robaron las elecciones. Felipe Calderón fue presidente, prometió muchas cosas y cumplió pocas. Aumentó la deuda externa a grandes escalas de 2 billones a 5.3 billones. Lo más controversial fue la famosa guerra contra el narcotráfico, una guerra fallida para intentar parar el crimen organizado. El dólar seguía creciendo sin parar. Ahora llega el regreso del PRI en el 2012, con el popular Enrique Peña Nieto, quien compró su campaña política con el dinero del pueblo y el dólar dio su salto más alto, de 13 pesos a 20. Fue una gran época para políticos corruptos, el nepotismo abundaba y el dinero bajo la mesa en cualquier proyecto financiado por el gobierno era normal. La desaparición de los 43 normalistas, la compra-venta de votos, el caso de Odebrecht y muchas otras cosas más. Después de este pequeño resumen de cómo vamos en este siglo XX, me pregunto, ¿realmente hay democracia? Creo que está más que claro que no. Y supuestamente con la llegada de AMLO, el cambio que tanto esperaba la población mexicana podía llegar. Pero por el momento, con el tiempo de gobierno que vamos, pongo en duda esa teoría. Todo esto solamente ha provocado que el país se parta en dos, los que están en contra y a favor del presidente. Se ha polarizado la nación en busca de la paz y actualmente no sabemos dónde está el camino correcto hacia una utopía mexicana, que ponga fin a todos nuestros problemas. En lo personal creo que habrá un par de años más para que finalmente el sueño se convierta en realidad. Ahora vamos del otro lado del río Bravo, donde se vive el famoso sueño americano, una vida llena de felicidad y sin preocupaciones. Pues déjame decirte que hoy en día el país del tío Sam es un caos.
Las elecciones, el racismo, la discriminación y las mentiras es lo que se vive en el día a día de los Estados Unidos. La campaña por la presidencia de este año ha sido una pelea de dos bandos, como si de la guerra civil estuviéramos hablando. Donald Trump y Joe Biden, los dos personajes principales de esta polarización de los Estados Unidos, en donde pareciera que se está viviendo una elección mexicana. Se demandan fraudes electorales, hay campañas negras, votantes ignorantes e ideales de otra época. Los simpatizantes de Trump piensan para el día de hoy que las personas no blancas, no cristianas y sin recursos económicos causarán grandes problemas en su manera de vivir actual. Han llevado el racismo a otro nivel. Extremistas que piensan que porque gane Joe Biden, el país pueda quedar en la quiebra y la población pueda perder su libertad. Y esto no quiere decir que Joe sea el bueno o el malo de la historia. Las personas que buscan igualdad y equidad en los derechos están de su lado, ya que piensan que él puede poner un alto al racismo extremo de Trump y sus simpatizantes, que no quieren un cambio que puede beneficiar a todos en el país. Solamente aceptan la cultura americana y no están abiertos a más. En fin, ¿qué puedo hacer yo, un estudiante común? Lo que me queda a mí es el aprendizaje sobre todo esto, sobre cómo está la situación actual del tema, sobre cómo evitar que nuestras generaciones cometan los mismos errores que se están produciendo en este momento y que finalmente, algún día en el futuro pueda vivir en un mundo muy diferente al de hoy.